Niño de la calle, se hace amigo del hijo en silla de ruedas del millonario y cambia su destino para siempre. Antes de empezar, dale like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Samuel tenía 8 años cuando la vida lo dejó solo en las calles. Su madre había muerto hacía 2 años de una enfermedad que consumió sus fuerzas lentamente, y el niño no tuvo más opción que aprender a sobrevivir por su cuenta. Dormía bajo marquesinas cuando llovía, en bancos de plaza cuando hacía buen tiempo, y pedía comida a los transeúntes que pasaban apresurados sin mirarlo casi nunca. A veces ayudaba a cargar bolsas del mercado o limpiaba parabrisas en los semáforos a cambio de algunas monedas. La ropa que llevaba estaba gastada y manchada, sus zapatos tenían agujeros y su cabello necesitaba un buen corte, pero sus ojos brillaban con una luz especial que llamaba la atención de quienes se detenían a observarlo. Cada noche, antes de dormir, Samuel hablaba con Dios. Lo hacía en voz baja para no llamar la atención de otros indigentes que dormían cerca, pero lo hacía con una fe tan genuina que parecía estar conversando con alguien real a su lado. Le agradecía por la comida que había conseguido ese día, por no haber pasado frío, por las personas amables que se habían cruzado en su camino. Nunca pedía nada para sí mismo, solo rogaba que otros niños no tuvieran que vivir como él. Esta conexión espiritual lo mantenía de pie cuando todo parecía derrumbarse. Las personas que interactuaban con Samuel notaban algo diferente en él. No era como otros niños de la calle que a veces robaban o mentían para conseguir más dinero. Samuel era honesto, sonreía genuinamente y sus palabras tenían un peso que no correspondía a su edad. Doña Carmen, una vendedora de flores del mercado, siempre le guardaba un pan cuando le sobraba. El señor Martínez, dueño de una pequeña panadería, le permitía barrer la tienda a cambio de algunos panes del día anterior. Estos pequeños gestos mantenían vivo al niño, pero sobre todo mantenían viva su fe en la humanidad. Gabriel Almeida tenía 9 años y su vida era completamente opuesta a la de Samuel. Vivía en una mansión de 3 pisos con jardines enormes, piscina y toda clase de lujos que el dinero podía comprar. Pero Gabriel no podía disfrutar de casi nada de eso porque una silla de ruedas era su prisión desde hacía 3 años. Una enfermedad degenerativa rara había atacado su sistema nervioso cuando tenía 6 años, robándole primero la fuerza de las piernas y luego cualquier esperanza de volver a caminar. Los mejores médicos del país habían examinado su caso y todos llegaban a la misma conclusión: el daño era irreversible. El padre de Gabriel, Ricardo Almeida, era un empresario millonario que había construido un imperio en el sector inmobiliario. Tenía propiedades por toda la ciudad, edificios comerciales, centros de negocios y una fortuna que seguía creciendo. Pero cada peso que ganaba lo alejaba más de su familia. Ricardo salía de casa antes del amanecer y volvaba después de la medianoche. Los fines de semana trabajaba desde su oficina en casa, encerrado durante horas, revisando contratos y cerrando negocios. Para él, el éxito se medía en números bancarios y propiedades adquiridas. Elena, la esposa de Ricardo, había sido una mujer vibrante y llena de sueños cuando se casó, pero 20 años de matrimonio con un hombre ausente la habían transformado en alguien vacío. Compensaba su soledad con compras compulsivas, viajes a spas de lujo y reuniones sociales con amigas que tampoco eran realmente felices. Usaba ropa de diseñador, joyas caras y maquillaje perfecto para ocultar la tristeza que llevaba dentro. Cuando Gabriel enfermó, Elena contrató a las mejores enfermeras y terapeutas, pero nunca supo realmente cómo conectar emocionalmente con su hijo. Le compraba juguetes caros que el niño apenas tocaba. Beatriz, la hermana mayor de Gabriel, tenía 16 años y era la única que parecía ver la realidad de aquella familia rota. Era una adolescente inteligente y sensible
que había aprendido a mantener las apariencias en público, pero se sentía ahogada por la superficialidad que la rodeaba. Sus padres esperaban que estudiara administración para eventualmente hacerse cargo de los negocios familiares, pero Beatriz sentía que había algo más importante que acumular riquezas. Pasaba horas con Gabriel, leyéndole libros y tratando de animarlo, pero veía cómo su hermano se hundía cada vez más en la amargura. Gabriel odiaba su vida, odiaba la silla de ruedas, odiaba depender de otros para todo. Odiaba las miradas de lástima de las visitas, odiaba que su padre apenas lo mirara cuando llegaba a casa. Se había vuelto un niño difícil, gritaba a las enfermeras, rechazaba la comida y pasaba días enteros sin hablar con nadie. La mansión que debería ser un paraíso se había convertido en su cárcel dorada. Doña Marisa era la enfermera principal de Gabriel. Tenía 50 años. Era viuda y llevaba 2 años cuidando del niño. Era una mujer evangélica devota que oraba constantemente y veía la mano de Dios en todas las cosas. Trataba a Gabriel con paciencia infinita, soportando sus berrinches y sus días de silencio. Sabía que detrás de toda esa rabia había un niño asustado y solitario. Sebastián era el mayordomo de la familia Almeida. Había trabajado para Ricardo durante 20 años y conocía cada secreto de aquella casa. Era un hombre de 55 años, elegante, eficiente y completamente cínico. Para Sebastián, la lealtad tenía un precio, y ese precio era el salario generoso que Ricardo le pagaba. No sentía verdadero afecto por ningún miembro de la familia. Solo cumplía su trabajo con precisión mecánica. Neusa era la cocinera, una mujer robusta de 45 años con un corazón enorme. Había criado 5 hijos propios mientras trabajaba para familias ricas, y tenía esa calidez maternal que brotaba naturalmente. Le partía el alma ver a Gabriel tan infeliz, rodeado de tanto lujo. Siempre preparaba los platos favoritos del niño, tratando de arrancarle al menos una sonrisa. Un martes por la tarde, doña Marisa llevó a Gabriel al parque por órdenes del médico. El niño necesitaba aire fresco y cambiar de ambiente, aunque él protestaba diciendo que no quería que la gente lo viera. El parque estaba lleno de niños corriendo y jugando, lo que hacía que Gabriel se sintiera peor. En un momento de distracción, mientras doña Marisa hablaba por teléfono con Elena, Gabriel impulsó su silla de ruedas hacia un rincón alejado del parque, detrás de unos arbustos donde nadie pudiera verlo. Allí se quedó, llorando en silencio, odiando su vida y deseando desaparecer. No escuchó cuando alguien se acercó y se sentó en el suelo a su lado. Samuel había estado en el parque pidiendo monedas cuando vio al niño en silla de ruedas alejarse solo y claramente angustiado. Algo en su interior le dijo que debía acercarse. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Samuel simplemente se quedó sentado ahí, acompañando al otro niño en su dolor, sin juzgarlo ni hacer preguntas. Finalmente, Gabriel levantó la vista y vio a aquel niño sucio y desarreglado mirándolo sin lástima, solo con comprensión genuina. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Gabriel con voz áspera. «Porque parecías triste», respondió Samuel simplemente. «¿Y qué te importa? No me conoces». «No necesito conocerte para saber que duele estar solo». Gabriel se quedó callado, sorprendido por la respuesta. Esperaba lástima o curiosidad morbosa, pero este niño extraño hablaba como si realmente entendiera. «¿Qué te pasó?», preguntó Samuel señalando la silla de ruedas. «Me enfermé. Los médicos dicen que nunca voy a caminar de nuevo». «Eso debe ser muy difícil». Gabriel esperó algún comentario motivacional barato sobre no rendirse o mantener la esperanza, pero Samuel no dijo nada de eso. Solo asintió con comprensión real. «¿Y tú qué haces aquí?», preguntó Gabriel finalmente, notando la ropa sucia de Samuel. «Vivo en las calles. Mi mamá murió hace 2 años». Gabriel parpadeó, procesando esa información. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró pensando en los problemas de alguien más, además de los suyos. «¿No tienes dónde vivir?». «No, pero está bien, Dios cuida de mí».
Gabriel soltó una risa amarga. Dios, si existiera un Dios, no dejaría que niños vivieran en la calle o que otros no pudieran caminar. Samuel lo miró con esos ojos brillantes. Dios existe. Yo hablo con Él todos los días. A veces no entendemos por qué pasan cosas malas, pero eso no significa que estemos solos. Eso es ridículo. Puede ser, pero yo sigo creyendo. Hubo algo en la forma tranquila en que Samuel dijo esas palabras que desarmó la defensiva de Gabriel. No estaba tratando de convencerlo ni de predicarle, solo compartía su verdad. ¿Cómo puedes creer en Dios cuando duermes en la calle?, preguntó Gabriel genuinamente curioso. Porque cada día consigo comida, porque hay gente buena que me ayuda, porque cuando tengo miedo siento que alguien me protege, y porque creo que hay un propósito para todo, aunque no lo entienda todavía. Gabriel nunca había conocido a alguien como Samuel. El niño no tenía nada, pero parecía tenerlo todo. Hablaba de fe con una convicción que Gabriel nunca había visto ni en los adultos que iban a la iglesia con sus trajes caros los domingos. Gabriel, Gabriel. Se escuchó la voz preocupada de doña Marisa a lo lejos. Es mi enfermera, explicó Gabriel. Debo irme. ¿Volverás mañana?, preguntó Samuel. Gabriel dudó, pero finalmente asintió. Sí, mañana a la misma hora. Samuel sonrió, y esa sonrisa fue como un rayo de luz atravesando las nubes oscuras que cubrían el mundo de Gabriel. Durante las siguientes semanas, Gabriel y Samuel se encontraron todos los días en el parque. Doña Marisa notó el cambio inmediato en su paciente. Gabriel ya no protestaba cuando era hora de ir al parque, de hecho lo esperaba con ansias. El niño que había pasado meses hundido en la amargura, ahora sonreía y hasta hacía bromas. Samuel le contaba historias sobre su vida en las calles. Le habló sobre la señora que vendía flores y le guardaba pan, sobre el panadero que le dejaba barrer su tienda, sobre otros indigentes que compartían lo poco que tenían. Le contó sobre la vez que ayudó a encontrar el perro perdido de una anciana, y ella lloró de agradecimiento. Le habló sobre cómo encontraba alegría en las cosas más simples, un atardecer bonito, una comida caliente, una conversación amable. Gabriel, por su parte, compartió su frustración con la enfermedad, su rabia contra sus padres ausentes, su miedo de quedarse así para siempre. Samuel escuchaba sin juzgar, asentía con comprensión y a veces compartía reflexiones que hacían pensar a Gabriel. Tienes piernas que no funcionan, pero yo he visto gente que puede caminar pero tiene el corazón muerto, dijo Samuel un día. Tu silla de ruedas no define quién eres, pero limita todo lo que puedo hacer. Limita que pienses, limita que sientas, limita que seas bueno con otros. Mi mamá me dijo antes de morir que lo que importa no es lo que nos pasa, sino cómo respondemos a ello. Gabriel comenzó a ver el mundo de forma diferente. Empezó a notar las cosas buenas que sí tenía. Una casa, comida, educación, una hermana que lo quería. Todavía odiaba la silla de ruedas, pero ya no dejaba que eso fuera lo único en su vida. Una tarde, Gabriel le pidió a doña Marisa que los llevara a él y a Samuel a casa. La enfermera dudó, sabiendo que los señores Almeida nunca habían permitido que Gabriel invitara amigos, mucho menos un niño de la calle. Pero al ver la alegría genuina en los ojos de Gabriel, aceptó. Cuando llegaron a la mansión, Sebastián abrió la puerta y su expresión de disgusto al ver a Samuel fue inmediata. ¿Qué es esto?, preguntó con desdén. Es mi amigo Samuel, dijo Gabriel con firmeza. Viene a visitarme. No creo que los señores aprueben esto. No me importa, es mi casa también. Sebastián frunció el ceño, pero dejó pasar al grupo. Mientras cruzaban el enorme vestíbulo, Samuel miraba todo con ojos grandes, pero sin el asombro codicioso que Sebastián esperaba ver. El niño parecía más interesado en las personas que en las cosas. Neusa estaba en la cocina cuando Gabriel y Samuel entraron. Al ver al niño sucio y claramente desnutrido, su instinto maternal se activó de inmediato. ¿Quién es este angelito?, preguntó con una sonrisa cálida.
Samuel, mi amigo, Samuel, ella es Neusa, hace la mejor comida del mundo. Mucho gusto, señora, dijo Samuel educadamente. Ay, pero mira qué flaquito estás. Siéntate aquí que te voy a preparar algo rico. En cuestión de minutos, Neusa había preparado un plato generoso de comida. Samuel comió despacio, saboreando cada bocado, y agradeció con una sinceridad que conmovió a la cocinera. Beatriz llegó de la escuela y encontró a Gabriel en su habitación con un niño que claramente no pertenecía a su círculo social habitual. Gabriel le contó sobre su amistad con Samuel y cómo se habían conocido. Beatriz se sentó a conversar con ellos y quedó impresionada por la forma en que Samuel hablaba. No era un niño común. Había una sabiduría en sus palabras que no correspondía a sus 8 años. Gabriel es afortunado de tenerte como amigo, le dijo Beatriz a Samuel. Yo soy el afortunado, respondió Samuel. Gabriel me enseña muchas cosas también. ¿Qué te enseña a alguien que no puede ni siquiera caminar?, preguntó Gabriel con un tono entre burlón y curioso. Me enseña sobre la fortaleza. Yo nunca he tenido que enfrentar algo tan difícil como lo que tú enfrentas cada día. Eso requiere mucho valor. Gabriel se quedó callado, tocado por las palabras. La paz de la tarde se rompió cuando Ricardo llegó a casa más temprano que de costumbre. Sebastián, que había estado esperando el momento, le informó inmediatamente sobre el visitante inusual. Ricardo subió las escaleras con paso firme y abrió la puerta de la habitación de Gabriel sin tocar. Al ver a Samuel sentado en el suelo junto a la silla de ruedas de su hijo, su rostro se endureció. ¿Quién eres tú y qué haces en mi casa?, preguntó con voz fría. Samuel se puso de pie. Me llamo Samuel, señor. Soy amigo de Gabriel. ¿Amigo? ¿De dónde saliste? Papá, no seas grosero, intervino Gabriel. Samuel es mi amigo del parque. Ricardo miró la ropa sucia de Samuel y entendió inmediatamente. Un niño de la calle. Sebastián, llama a seguridad para que escolten a este chico a la salida. Papá, no, gritó Gabriel. Es mi único amigo. No necesitas amigos como este. Probablemente solo quiere aprovecharse de ti. El señor Gabriel invitó al niño, dijo doña Marisa desde la puerta. Y he visto cómo ha mejorado el ánimo del niño desde que se conocieron. No me importa, no quiero indigentes en mi casa. Señor, dijo Samuel con calma, no quiero causar problemas. Me iré. Samuel, no, suplicó Gabriel. Y por primera vez en meses había lágrimas de verdadera emoción en sus ojos, no de autocompasión, sino de miedo de perder algo valioso. Beatriz entró en ese momento. Papá, ¿podrías por una vez pensar en Gabriel en lugar de en las apariencias? No te metas en esto, Beatriz. Me meto porque alguien tiene que hacerlo. Hace 3 años que Gabriel está enfermo y apenas pasas tiempo con él. Ahora que finalmente está feliz, quieres arruinarlo porque te preocupa lo que piensen tus amigos ricos. Beatriz, basta. La voz de Ricardo era peligrosamente baja. No, no basta. Vivimos en una mansión enorme, pero esta familia está muerta. Todos estamos solos aunque vivamos bajo el mismo techo. El silencio que siguió fue denso. Ricardo apretó la mandíbula, claramente furioso, pero también sacudido por las palabras de su hija. Elena apareció en la puerta, atraída por los gritos. Al evaluar la situación rápidamente, su instinto fue proteger las apariencias. Ricardo tiene razón, dijo suavemente. No es apropiado que Gabriel se junte con cualquiera. Gracias, Elena. Ricardo miró a Samuel. Puedes irte, y no vuelvas. Samuel asintió. Se acercó a Gabriel y le puso una mano en el hombro. Nos veremos en el parque mañana, ¿sí? Gabriel no pudo responder. Solo lloró mientras Samuel salía de la habitación escoltado por Sebastián, quien no perdió la oportunidad de ser cruel. No vuelvas por aquí, niño sucio. No eres bienvenido entre gente decente. Samuel se fue sin decir nada, pero su partida dejó un vacío terrible en aquella mansión llena de cosas, pero vacía de amor. Los días siguientes fueron terribles para Gabriel. Cayó en una depresión más profunda que antes.
No comía, no hablaba, no dormía bien. Doña Marisa estaba preocupada por su salud física, además de la emocional. Beatriz intentó convencer a sus padres de reconsiderar, pero Ricardo se mantuvo firme. Eventualmente lo superará, decía Ricardo. Solo era un niño que conoció en el parque, pero Gabriel no lo superaba. Su cuerpo comenzó a debilitarse más. Los médicos que lo examinaron dijeron que el estrés emocional estaba afectando su sistema inmunológico ya comprometido. Una noche, 2 semanas después de haber expulsado a Samuel, Gabriel tuvo una crisis respiratoria severa. Doña Marisa entró a su habitación para un chequeo de rutina y lo encontró luchando por respirar, su rostro tornándose azul. Gritó pidiendo ayuda mientras marcaba emergencias con manos temblorosas. Elena llegó corriendo, seguida por Beatriz. El pánico llenó la habitación. La ambulancia tardaría al menos 15 minutos en llegar y Gabriel se estaba asfixiando. En medio del caos, la puerta principal se abrió. Samuel había venido como lo hacía cada noche desde que lo echaron, solo para quedarse afuera de la mansión, orando por Gabriel. Esa noche, algo le dijo que entrara. Corrió escaleras arriba, siguiendo los gritos. Cuando entró en la habitación, vio a Gabriel convulsionando, sin aire. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y puso sus pequeñas manos sobre el pecho de su amigo. Cerró los ojos y comenzó a hablar, no una oración ensayada, sino una conversación genuina con Dios. Por favor, no te lo lleves. Todavía no. Él tiene mucho que vivir. Está aprendiendo a ver lo bueno en el mundo. Dale más tiempo. Por favor. Doña Marisa, Elena y Beatriz observaban paralizadas. Sebastián había subido también y miraba la escena con escepticismo y burla apenas disimulada. Entonces, Gabriel tomó una bocanada profunda de aire. Y otra. Su respiración se normalizó. El color volvió a su rostro. Abrió los ojos y miró directamente a Samuel. «Sabía que vendrías», susurró. La ambulancia llegó minutos después, pero la crisis había pasado. Los paramédicos examinaron a Gabriel completamente confundidos, porque todos los signos vitales estaban normales. Doña Marisa, con lágrimas en los ojos, no dejaba de mirar a Samuel como si hubiera presenciado un milagro. Cuando Ricardo llegó al hospital donde habían llevado a Gabriel por precaución, encontró a su hijo estable y dormido. Elena le contó lo sucedido, pero Ricardo rechazó la idea de que Samuel hubiera tenido algo que ver con la recuperación. Fue coincidencia. El espasmo bronquial se dio solo. Sucede a veces. «Ricardo, yo estuve ahí», dijo Elena. «Vi lo que pasó. Ese niño puso sus manos sobre Gabriel y él mejoró inmediatamente. Estabas en shock. Tu mente te jugó una mala pasada». Pero Elena, por primera vez en años, no cedió. «Sé lo que vi». La noticia de lo ocurrido se extendió entre el personal de la casa. Neusa, que siempre había visto algo especial en Samuel, lo buscó al día siguiente en el parque para agradecerle y llevarle comida. Doña Marisa comenzó a ver a Samuel como un instrumento divino, una respuesta a sus propias oraciones por Gabriel. Sebastián, sin embargo, se burlaba abiertamente. «Es un niño listo que sabe manipular a gente ingenua, nada más. Aprovecha la desesperación de esta familia para ganarse un lugar aquí». Pero incluso el cinismo de Sebastián no podía negar que Gabriel había mejorado dramáticamente, no solo su salud física, sino su estado emocional. Incluso Ricardo, a regañadientes, tuvo que admitir que permitir que Samuel visitara de vez en cuando no podía hacer daño. Estableció reglas estrictas. Samuel podía venir 2 veces por semana. Debía ducharse antes de entrar. No podía pedir dinero ni comida. Samuel aceptó las condiciones sin quejarse, agradecido de poder ver a su amigo. Beatriz, indignada por las reglas humillantes de su padre, se aseguró de que Samuel siempre fuera tratado con respeto cuando visitaba. Los meses pasaron y la amistad entre los 2 niños se profundizó. Samuel le enseñaba a Gabriel sobre gratitud, sobre encontrar belleza en las pequeñas cosas, sobre mantener la esperanza incluso cuando todo parecía perdido.
Gabriel, a su vez, le enseñó a Samuel sobre libros, le prestaba los suyos, y juntos leían aventuras de mundos lejanos. Beatriz pasaba cada vez más tiempo con ellos. Samuel la hacía cuestionar todo lo que daba por sentado. La superficialidad de sus amigas del colegio privado, la obsesión de su círculo social con las marcas y las apariencias, la vacuidad de las conversaciones en las fiestas de la alta sociedad. Comenzó a hacer voluntariado en un comedor comunitario, algo que escandalizó a Elena. «¿Qué van a pensar nuestros amigos?», reclamó Elena. «Que tu hija decidió hacer algo que importa», respondió Beatriz con firmeza nueva. Ricardo observaba estos cambios con una mezcla de irritación y algo que no podía identificar. Quizás era envidia de ver a sus hijos conectar con un niño de la calle de formas en que nunca habían conectado con él. Quizás era vergüenza de darse cuenta de que había estado ausente durante años. Pero Ricardo estaba demasiado ocupado con sus negocios para reflexionar profundamente sobre esto. Había cerrado un trato importante con Eduardo Méndez, su socio desde hacía 10 años. Eduardo era un hombre de 45 años, ambicioso hasta la médula, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Siempre había envidiado el éxito de Ricardo y esperado su oportunidad. Eduardo había descubierto algunas irregularidades en los libros contables que Ricardo había pasado por alto en su prisa por cerrar más negocios. Nada ilegal, pero cosas que podían verse mal si se presentaban de cierta manera. Durante meses, Eduardo había estado recolectando documentos, falsificando correos electrónicos y construyendo un caso que pintaba a Ricardo como un defraudador. Una mañana, Ricardo recibió una citación legal. Eduardo lo había demandado, acusándolo de desvío de fondos y mal manejo de inversiones. Peor aún, había convencido a los principales inversionistas de que Ricardo era responsable de pérdidas que en realidad eran parte de las fluctuaciones normales del mercado. La batalla legal fue brutal. Los medios se hicieron eco de las acusaciones. La reputación de Ricardo, construida durante décadas, se destruyó en semanas. Los inversionistas retiraron su dinero. Los socios comerciales cortaron lazos. Los bancos llamaron los préstamos. Ricardo contrató a los mejores abogados, pero Eduardo había sido meticuloso en su plan. Había sobornado a empleados clave para que testificaran en su contra. Había manipulado documentos de forma tan hábil que era casi imposible probar la verdad. En cuestión de 3 meses, Ricardo lo perdió todo. La empresa fue a la quiebra. Los activos fueron embargados. La mansión tuvo que ser vendida para pagar deudas. Los autos de lujo, las joyas de Elena, las pinturas caras, todo se fue. La familia Almeida tuvo que mudarse a un departamento pequeño en un barrio modesto. 2 habitaciones, una cocina diminuta, sin lujos de ningún tipo. Elena entró en colapso emocional. Toda su identidad había estado basada en su estatus social y su riqueza. Sin eso, no sabía quién era. «Esto es tu culpa», le gritaba a Ricardo cada noche. «Destruiste nuestras vidas, destruiste todo». Ricardo no tenía respuesta. El hombre que siempre había tenido control de todo, ahora no tenía control de nada. Bebía más de lo que debía y consideraba opciones que antes hubiera considerado impensables. Sebastián, fiel solo al dinero como siempre había sido, renunció el día que supo que la familia se mudaría. «No trabajo para pobres», dijo con frialdad, revelando su verdadera naturaleza. Neusa, sin embargo, se ofreció a seguir trabajando sin cobrar hasta que las cosas mejoraran. «Esta familia me dio trabajo durante años», dijo. «Ahora es mi turno de ayudar». Pero Ricardo no pudo aceptar. No había dinero ni siquiera para pagar servicios básicos, mucho menos un salario. Doña Marisa también tuvo que ser despedida. Lloró al despedirse de Gabriel, prometiendo que oraría por él cada día. Beatriz dejó el colegio privado y se inscribió en uno público.
Sus antiguas amigas la evitaban como si la pobreza fuera contagiosa, pero Beatriz descubrió que no le importaba. De hecho, se sentía más libre que nunca. Gabriel enfrentó la crisis con una fortaleza que sorprendió a todos. Su silla de ruedas ahora estaba en un departamento sin ascensor, lo que significaba que salir requería que alguien lo cargara por las escaleras, pero no se quejaba. La amistad con Samuel le había enseñado a valorar lo que importaba realmente. Ricardo se hundía más cada día. Sin su empresa, sin su dinero, sin su estatus, no sabía quién era. Una noche, parado en el balcón del pequeño departamento, consideró seriamente saltar. Todo había perdido sentido. Esa misma noche, Gabriel tuvo otra crisis. Sin dinero para tratamientos médicos costosos, sin enfermera especializada, la situación era desesperada. Su respiración se volvió trabajosa, su cuerpo comenzó a convulsionar. Elena gritó por ayuda. Beatriz llamó a emergencias, pero el servicio público estaba saturado y tardarían. Ricardo entró en la habitación y vio a su hijo luchando por vivir. Toda su arrogancia, todo su orgullo se derrumbó. Se arrodilló junto a la cama y por primera vez en décadas lloró. «Perdóname», susurró a Gabriel. «Perdóname por no haber estado ahí, por haber sido un padre terrible, por haber valorado el dinero más que a ti». Entonces sonó el timbre. Beatriz corrió a abrir y ahí estaba Samuel, sosteniendo un pan que había conseguido ese día. Había caminado durante horas hasta encontrar el nuevo departamento de la familia. «Supe que me necesitaban», dijo simplemente. Entró y fue directo a Gabriel. La escena era similar a la de meses atrás, pero con una diferencia crucial. Esta vez Ricardo no lo echó. Esta vez el empresario orgulloso se hizo a un lado y permitió que Samuel se acercara. Samuel tomó la mano de Gabriel y la de Ricardo, uniendo al padre y al hijo. Luego habló, no con palabras rituales, sino con una fe pura y simple. «Él va a estar bien, confía en mí. Confía en que hay un propósito incluso en esto». No hubo un destello de luz. No hubo un momento cinematográfico. Pero Gabriel comenzó a respirar mejor. Las convulsiones cesaron. Se durmió profundamente por primera vez en días. Ricardo miró a Samuel con ojos llenos de lágrimas. «¿Quién eres tú realmente?» «Solo soy un niño que cree en Dios», respondió Samuel con sencillez. «Y creo que ustedes van a estar bien». Ricardo se derrumbó completamente. El hombre que nunca había mostrado debilidad, que había construido un imperio con mano de hierro, sollozaba como un niño frente a aquel pequeño de 8 años que no tenía nada, pero parecía tenerlo todo. «Lo siento tanto», repetía Ricardo entre lágrimas. «Fui tan cruel contigo. Te traté como basura cuando tú solo querías ayudar a mi hijo. Perdóname». «Ya está perdonado», dijo Samuel. «Todos cometemos errores». Elena observaba la escena sin poder creer lo que veía. Su esposo, siempre tan duro y distante, estaba roto frente a un niño de la calle. Algo en su interior también comenzó a quebrarse. Todas las capas de superficialidad, todos los años de vivir una mentira, todo se desmoronó. «Yo también lo siento», dijo Elena con voz temblorosa. «Te juzgué por tu apariencia. Pensé que no eras suficientemente bueno para estar cerca de mi hijo, cuando en realidad mi hijo tuvo suerte de encontrarte». Samuel sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. «Yo fui el afortunado. Gabriel me enseñó tanto». Beatriz preparó un té para todos y se sentaron en la pequeña sala del departamento. Samuel compartió el pan que había traído, partiéndolo en pedazos para que todos comieran. Era un gesto simple, pero profundamente significativo. Aquel niño que vivía en la pobreza estaba compartiendo con ellos, que habían perdido su riqueza, pero todavía tenían mucho más que él. «¿Cómo haces para mantenerte positivo?», preguntó Ricardo. «Has perdido a tu madre, vives en las calles, no tienes nada. ¿Cómo sigues adelante?» «Porque tengo fe», respondió Samuel, «y porque cada día es un regalo. Hoy conseguí comida, encontré un lugar seco para dormir anoche y pude ver a mis amigos. Eso es mucho.
Pero nosotros lo perdimos todo, dijo Elena. La casa, el dinero, nuestra posición social. No sé cómo vamos a sobrevivir. Pero están juntos, señaló Samuel. Y tienen salud, y se tienen el uno al otro. Eso vale más que cualquier mansión. Sus palabras eran simples, pero tocaron algo profundo en cada uno de ellos. Ricardo se dio cuenta de que había pasado 20 años persiguiendo dinero y poder mientras perdía lo único que realmente importaba, su familia. Elena comprendió que su identidad nunca debió estar basada en joyas y ropa cara. Beatriz sintió que finalmente sus padres estaban despertando. Samuel se quedó esa noche en el departamento durmiendo en el sofá. Por la mañana, cuando Gabriel despertó, encontró a su amigo ahí y sonrió. Era una sonrisa débil, porque estaba agotado, pero era genuina. Pensé que había sido un sueño, dijo Gabriel. Estoy aquí, respondió Samuel. Y tú estás mejor. Gabriel se dio cuenta de que algo había cambiado en su interior. El miedo constante que había llevado durante años parecía más ligero. No es que su enfermedad hubiera desaparecido, pero algo en su espíritu se sentía diferente. Durante los días siguientes, Gabriel reportó sensaciones extrañas, hormigueos en los pies que no había sentido en 3 años, pequeños espasmos musculares en las piernas. Doña Marisa, quien visitaba cuando podía aunque ya no trabajara para la familia, se emocionó al escuchar esto. Son señales, dijo con los ojos brillantes. El cuerpo se está despertando. Ricardo, siempre escéptico incluso después de todo lo vivido, llevó a Gabriel a un hospital público. Los médicos examinaron al niño y quedaron perplejos. Los estudios mostraban actividad nerviosa en áreas que antes estaban completamente muertas. Regeneración de tejido que la ciencia médica consideraba imposible en ese tipo de enfermedad degenerativa. No puedo explicar esto, admitió el neurólogo. Según su historial médico, esta regeneración no debería estar ocurriendo, pero está sucediendo. La noticia llenó a la familia de una esperanza cautelosa. Gabriel comenzó terapia física intensiva en el hospital público, aprovechando los programas gratuitos disponibles. Era doloroso y agotador, pero el niño se esforzaba con una determinación férrea. Ricardo, mientras tanto, tuvo que reinventarse completamente. Sin su imperio empresarial, sin su reputación, tuvo que empezar desde cero. Consiguió un empleo modesto como administrador en una pequeña ferretería. El salario era una fracción de lo que había ganado antes, pero era honesto y le permitía llegar a casa a una hora decente. Por primera vez en décadas, Ricardo cenaba con su familia. Conversaban sobre sus días, se reían juntos, compartían preocupaciones y alegrías. La mesa era pequeña y la comida era simple, pero había algo en esas cenas que nunca había existido en los banquetes elaborados de la mansión. Había amor genuino. Elena luchó inicialmente con la pérdida de su estilo de vida. Pero Samuel la visitaba regularmente y poco a poco la ayudó a ver el mundo de otra manera. Comenzó a trabajar como voluntaria en un refugio para personas sin hogar, el mismo donde Samuel a veces iba a comer. Ahí descubrió un propósito que las compras y los spas nunca le habían dado. Ayudar a estas personas me hace sentir viva por primera vez en años, le confesó a Samuel un día, mientras servían sopa. Es porque estás haciendo algo que importa, respondió Samuel. Estás tocando vidas reales. Beatriz decidió que quería estudiar medicina. Había visto el sufrimiento de su hermano. Había conocido la realidad de personas como Samuel y quería hacer una diferencia. Estudiaba arduamente en su nueva escuela pública, decidida a conseguir una beca universitaria. Neusa visitaba a la familia cada semana, trayendo comida que preparaba en su propia casa. Doña Marisa organizó una cadena de oración en su iglesia por Gabriel y por la familia Almeida. Docenas de personas que nunca habían conocido al niño oraban por su recuperación. Mientras tanto, Eduardo disfrutaba de su victoria. Ahora controlaba la empresa que había sido de Ricardo.
Vivía en una mansión aún más grande, conducía autos más lujosos. Pero la codicia es un pozo sin fondo. No satisfecho con lo que tenía, Eduardo comenzó a hacer inversiones cada vez más arriesgadas, buscando multiplicar su fortuna rápidamente. Invirtió millones en desarrollos inmobiliarios en áreas de alto riesgo. Usó dinero de la empresa para apostar en el mercado de valores sin la debida diligencia. Sobornó funcionarios para conseguir contratos que resultaron ser trampas. Su arrogancia lo cegó a los peligros. En cuestión de meses, todo se derrumbó. Los desarrollos inmobiliarios fracasaron cuando se descubrió que los terrenos tenían problemas legales. El mercado de valores se desplomó y Eduardo perdió fortunas. Los funcionarios que había sobornado fueron arrestados y comenzaron a cooperar con las autoridades, revelando el rastro de corrupción que llevaba directamente a Eduardo. Las autoridades congelaron sus activos, comenzaron investigaciones criminales. Los mismos inversionistas que Eduardo había convencido de abandonar a Ricardo, ahora lo demandaban a él. La empresa fue a la quiebra nuevamente, pero esta vez arrastrando el nombre de Eduardo con ella. Ricardo se enteró de la caída de Eduardo por las noticias. Esperaba sentir satisfacción, algún tipo de venganza dulce, pero solo sintió tristeza. Eduardo había destruido su propia vida por codicia, tal como Ricardo había casi destruido la suya por las mismas razones. No hay ganadores cuando vivimos solo por dinero, le comentó a Elena esa noche. Padre Antonio había estado observando a Samuel durante meses. El sacerdote de 58 años administraba un hogar de acogida para niños en situación de calle. Era un hombre sabio y compasivo que dedicaba su vida a ayudar a los más vulnerables. Había visto cientos de niños pasar por su institución, pero Samuel era diferente. «Ese niño tiene algo especial», le comentó a su asistente. «Hay una luz en él que no se ve todos los días». Padre Antonio se acercó a Samuel una tarde en el parque. «He escuchado hablar de ti, de cómo ayudaste a la familia Almeida, de cómo compartes lo poco que tienes con otros». Samuel lo miró con esos ojos profundos. «Solo hago lo que siento que debo hacer, padre. Sé que has rechazado ayuda antes, pero me gustaría ofrecerte un lugar en nuestra casa de acogida. Podrías tener una cama, comida regular, ir a la escuela. Seguirías siendo libre de ayudar a otros, pero tendrías una base, un hogar». Samuel consideró la oferta. Durante 2 años había vivido en las calles, sobreviviendo día a día. Parte de él anhelaba la seguridad que el padre ofrecía, pero otra parte sentía que todavía tenía algo que hacer en las calles. «Todavía no, padre», respondió finalmente. «Pero pronto. Siento que hay algo que necesito terminar primero». Padre Antonio asintió con comprensión. «La oferta estará abierta cuando estés listo». Los meses pasaron y Gabriel continuó su recuperación milagrosa. Lo que comenzó como pequeños hormigueos se convirtió en movimientos reales. Primero pudo mover los dedos de los pies, luego pudo flexionar los tobillos. Los médicos documentaban cada avance, completamente desconcertados por una recuperación que desafiaba toda lógica médica. Es como si el sistema nervioso se estuviera reconstruyendo solo, explicaba el neurólogo. He leído sobre casos de regeneración espontánea, pero nunca en esta magnitud ni en este tipo de enfermedad. Gabriel trabajaba duramente en sus terapias. Samuel lo acompañaba siempre que podía, animándolo cuando el dolor se volvía insoportable. «Tú puedes», le decía Samuel, «ya has llegado tan lejos». «Me duele tanto», se quejaba Gabriel. «El dolor significa que tus nervios están vivos, significa que estás sanando». Ricardo observaba las sesiones de terapia con una mezcla de asombro y gratitud. Su hijo, que los médicos dijeron que nunca caminaría, estaba luchando por cada centímetro de progreso. Y todo había comenzado cuando un niño de la calle sin nada había entrado en sus vidas.
Un año después del día en que la familia Almeida lo había perdido todo, Gabriel se paró por primera vez. Fue solo por unos segundos, sosteniéndose de las barras paralelas en la sala de terapia física, con aparatos ortopédicos soportando sus piernas débiles. Pero se paró. Toda la familia estaba presente. Ricardo lloraba abiertamente, ya no avergonzado de mostrar emoción. Elena tenía las manos sobre la boca, temblando de alegría. Beatriz grababa el momento con su teléfono, lágrimas corriendo por sus mejillas, y Samuel estaba ahí, sonriendo con esa sonrisa que había iluminado las vidas de todos ellos. «Lo sabía», dijo Samuel suavemente. «Sabía que lo lograrías». Gabriel dio un paso tembloroso, luego otro. Las piernas amenazaban con fallar, pero él se sostuvo. Eran pasos pequeños, inestables, dolorosos, pero eran pasos. El fisioterapeuta, un hombre que había trabajado con cientos de pacientes, negaba con la cabeza maravillado. En 30 años de carrera, nunca había visto algo así. Es extraordinario. Doña Marisa, que había viajado específicamente para estar presente ese día, caía de rodillas agradeciendo a Dios. Neusa abrazaba a Samuel, diciéndole una y otra vez que él había traído un milagro a esa familia. Pero Samuel solo sonreía humildemente. «Yo no hice nada, solo creí». La recuperación de Gabriel no fue instantánea ni completa. Todavía necesitaba los aparatos ortopédicos para caminar y probablemente los necesitaría durante años, quizás toda su vida. Algunos días sus piernas respondían mejor que otros, pero podía caminar. El niño que los médicos dijeron que nunca saldría de la silla de ruedas estaba caminando. La historia de Gabriel llegó a los medios locales. Un periodista había escuchado sobre el caso y quiso hacer un reportaje. Ricardo inicialmente rechazó la idea, no queriendo exposición pública después de todo el escándalo con Eduardo, pero Gabriel insistió. «La gente necesita saber que los milagros existen», dijo el niño, «y necesitan saber sobre Samuel». La entrevista fue sincera y emotiva. Ricardo habló abiertamente sobre cómo había sido un padre ausente, obsesionado con el dinero. Habló sobre cómo había perdido todo, pero había ganado algo mucho más valioso: su familia. Habló sobre Samuel, el niño de 8 años que les había enseñado sobre fe, esperanza y amor genuino. «Yo construí un imperio de millones», dijo Ricardo frente a las cámaras. «Pero un niño que dormía en las calles me enseñó lo que realmente vale la pena en la vida. Él salvó a mi familia, no solo a mi hijo, sino a todos nosotros. Nos salvó de una existencia vacía donde teníamos todo excepto lo que importa». La entrevista conmovió a miles de personas. Comenzaron a llegar donaciones para la familia, ofertas de trabajo para Ricardo, becas para Beatriz. Pero lo más significativo fue el impacto en cómo las personas veían a los niños en situación de calle. Samuel se convirtió en una especie de símbolo. No buscaba atención ni fama, de hecho la evitaba cuando podía. Pero su historia inspiró a muchos a ver a los indigentes no como problemas, sino como personas con dignidad y valor. Padre Antonio aprovechó la atención mediática para destacar la necesidad de más recursos para niños sin hogar. Su casa de acogida recibió donaciones que le permitieron expandir sus servicios. Y finalmente, Samuel aceptó la invitación del padre. Después de 2 años en las calles, el niño se mudó a la casa de acogida. Tenía su propia cama, comida regular, uniformes limpios para la escuela, pero no abandonó su misión. Cada tarde, después de clases, salía a las calles a ayudar a otros que todavía vivían ahí. «No puedo olvidar de dónde vengo», le explicó a Padre Antonio. «Ellos son mi familia también». Gabriel continuó su recuperación. Cada semana mostraba más progreso. Su historia médica se volvió objeto de estudio en conferencias neurológicas. Los médicos no podían explicar científicamente lo que había ocurrido, pero no podían negar los resultados. Beatriz fue aceptada en la universidad con una beca completa para estudiar medicina.
Su experiencia con su hermano y con Samuel había definido su vocación. Quería ser el tipo de médico que veía más allá de los síntomas, que entendía que sanar era más que curar el cuerpo. Elena se transformó completamente. La mujer que antes solo se preocupaba por su apariencia, ahora dedicaba 4 días a la semana al trabajo voluntario. Había encontrado un propósito genuino en ayudar a otros. Su belleza ya no venía de cosméticos caros, sino de la luz interior que había descubierto. Ricardo abrió un pequeño negocio de consultoría honesto. No ganaba fortunas, pero ganaba lo suficiente. Y más importante, hacía su trabajo con integridad. Llegaba a casa a tiempo para cenar con su familia. Conocía a los maestros de Gabriel. Apoyaba los estudios de Beatriz. Por primera vez en décadas, era realmente un padre y un esposo. Eduardo fue condenado por fraude y corrupción. Perdió todo y enfrentó años de prisión. Algunos dirían que obtuvo lo que merecía. Samuel, cuando se enteró, solo sintió compasión. «Espero que aprenda», dijo simplemente. «Espero que encuentre lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde». Sebastián, el mayordomo que había abandonado a la familia en su momento de necesidad, terminó trabajando para otra familia rica. Pero nunca pudo olvidar cómo había tratado a Samuel, cómo había burlado de ese niño que resultó ser más sabio que él. La culpa lo perseguía, aunque su orgullo nunca le permitió admitirlo. En el aniversario del día en que Gabriel dio sus primeros pasos, la familia organizó una pequeña celebración en su modesto departamento. Invitaron a Samuel, a doña Marisa, a Neusa, a padre Antonio y a otros que habían sido parte de su viaje. Gabriel caminó sin ayuda desde su habitación hasta la sala. Los aparatos ortopédicos todavía estaban ahí. Su andar no era perfecto, pero caminaba con su propio poder. La habitación estalló en aplausos y lágrimas de alegría. «Quiero decir algo», anunció Gabriel, su voz firme a pesar de su emoción. «Hace 2 años yo era un niño amargado que odiaba su vida. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía nada de lo que importa. Entonces conocí a Samuel». Miró a su amigo, quien estaba sentado tranquilamente en un rincón. Samuel no tenía nada. Dormía en las calles, no sabía de dónde vendría su próxima comida. Pero tenía algo que yo no tenía. Tenía fe, tenía esperanza, tenía amor. Él me enseñó a ver más allá de mi silla de ruedas, más allá de mi enfermedad. Me enseñó que la vida vale la pena vivirla sin importar las circunstancias. Gabriel se acercó a Samuel y le puso una mano en el hombro. Mi familia estaba rota. Mis padres vivían vidas vacías. Mi hermana se sentía perdida. Y luego llegaste tú, un niño de 8 años que no tenía nada pero que tenía todo. Nos salvaste a todos. No solo a mí, a todos nosotros. Ricardo se puso de pie. Yo era un hombre orgulloso y tonto. Construí un imperio, pero perdí a mi familia en el proceso. Cuando lo perdí todo pensé que mi vida había terminado. Pero en realidad mi vida apenas estaba comenzando. Samuel me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero sino en amor, en relaciones, en integridad. Elena también habló. Yo vivía una mentira. Pensaba que mi valor estaba en mi ropa, en mis joyas, en mi posición social. Estaba vacía por dentro y trataba de llenar ese vacío con cosas materiales. Samuel me mostró que el verdadero valor viene de lo que das, no de lo que tienes. Beatriz sonrió a través de sus lágrimas. Samuel me ayudó a encontrar mi propósito. Ahora sé que quiero dedicar mi vida a ayudar a otros, a ser el tipo de persona que ve el valor en cada ser humano sin importar su situación. Doña Marisa compartió su testimonio. Yo creía en Dios antes de conocer a Samuel, pero él me enseñó lo que realmente significa tener fe. Fe no es solo creer, es vivir lo que crees cada día. Neusa abrazó a Samuel. Este niño tiene el corazón más puro que he conocido. Me recuerda por qué vale la pena ser bueno en un mundo que a veces parece tan malo. Padre Antonio puso su mano sobre la cabeza de Samuel. En todos mis años de servicio,
He conocido a muchos niños extraordinarios, pero Samuel es especial. Él nos recuerda que Dios trabaja a través de las personas más inesperadas, que los milagros no siempre vienen con truenos y relámpagos, sino con el toque suave de un niño que cree. Samuel, abrumado por todas estas palabras, solo pudo decir: yo solo hice lo que sentía que era correcto. Todos ustedes me enseñaron tanto como yo les enseñé. Gabriel me enseñó sobre valentía, sobre seguir luchando cuando todo parece imposible. Ricardo me enseñó que nunca es tarde para cambiar. Elena me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad. Beatriz me enseñó que la juventud no significa que no puedas hacer una diferencia. Todos ustedes me dieron tanto. La fiesta continuó con comida simple pero deliciosa, con risas y conversaciones significativas. No había lujos, no había ostentación, solo personas que se amaban genuinamente compartiendo un momento especial. Mientras observaba la escena, Samuel pensó en su madre. Ella le había enseñado a mantener la fe, incluso en los momentos más oscuros. Le había dicho que su vida tenía un propósito, aunque ella no viviera para verlo cumplirse. Samuel sentía que ella estaría orgullosa de él ahora. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. Gabriel comenzó a asistir a una escuela regular con aparatos ortopédicos especialmente diseñados. Al principio, los otros niños lo miraban con curiosidad, pero pronto descubrieron que Gabriel era divertido, inteligente y amable. Hizo amigos genuinos por primera vez en su vida. Ricardo recibió una oferta de trabajo de una empresa competidora. Habían seguido su historia y quedaron impresionados por su honestidad al admitir sus errores pasados y su determinación de vivir con integridad. El salario era bueno, no millones como antes, pero suficiente para que la familia viviera cómodamente. Lo más importante para Ricardo era que el trabajo respetaba su tiempo familiar. Podía estar presente en la vida de sus hijos, asistir a los eventos escolares de Gabriel, ayudar a Beatriz con sus estudios universitarios. Era más rico ahora en las cosas que importaban que cuando tenía millones en el banco. Elena continuó su trabajo voluntario y eventualmente fue contratada por una organización sin fines de lucro para coordinar programas de ayuda a personas sin hogar. Encontró una vocación que le daba significado real a su vida. Las reuniones de alta sociedad que antes llenaban sus días ahora parecían increíblemente vacías en retrospectiva. Samuel prosperaba en la casa de acogida. Era un estudiante brillante, absorbiendo conocimiento con avidez. Padre Antonio se maravillaba de cómo el niño que había vivido en las calles durante 2 años tenía tanta hambre de aprender. Samuel leía todo lo que caía en sus manos, hacía preguntas profundas y mostraba una comprensión del mundo que iba más allá de su edad. Pero Samuel nunca perdió su humildad ni su conexión con las calles. Cada fin de semana organizaba grupos de niños de la casa de acogida para salir y ayudar a personas sin hogar. Compartían comida, mantas, pero sobre todo compartían tiempo y conversación. Samuel les enseñaba que cada persona tiene dignidad y merece respeto. Un día, un periodista le preguntó a Samuel cómo había podido mantener la fe viviendo en las calles. Samuel pensó cuidadosamente antes de responder. Cuando no tienes nada, solo te queda la fe. Y descubrí que eso es más que suficiente. La fe no significa que todo va a ser fácil o que nunca vas a sufrir. Significa que crees que hay un propósito incluso cuando no lo puedes ver. Significa que eliges el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación, la bondad sobre la amargura. Esas palabras simples tocaron a miles de personas que vieron la entrevista. Gabriel continuó su recuperación constante. A los 2 años de sus primeros pasos, podía caminar distancias considerables con solo un bastón de apoyo. Los médicos seguían asombrados. Habían documentado su caso en revistas médicas, presentado su progreso en conferencias internacionales.
No podían explicarlo científicamente, pero no podían negar que había ocurrido. Algunos lo llaman milagro, otros lo llaman regeneración espontánea inexplicable, dijo el neurólogo jefe en una conferencia. Yo solo sé que este niño desafió todo pronóstico, y si me preguntan qué lo hizo posible, diría que fue una combinación de determinación, amor y algo que la ciencia no puede medir, pero que claramente existe. En uno de sus chequeos médicos regulares, Gabriel conoció a otro niño en silla de ruedas, un chico de 10 años llamado Mateo, que también sufría de una enfermedad degenerativa. Mateo estaba deprimido, sin esperanza, exactamente como Gabriel había estado 2 años atrás. Gabriel se acercó a Mateo y comenzó a hablar con él. Le contó su historia, cómo había estado en la misma situación, cómo había conocido a Samuel, cómo la fe y el trabajo duro lo habían traído hasta aquí. No prometió milagros ni curas instantáneas, pero ofreció algo más valioso: esperanza real basada en su propia experiencia. No te voy a mentir y decirte que será fácil, le dijo Gabriel a Mateo. Duele, hay días en que quieres rendirte, pero vale la pena seguir luchando, y no estás solo. Yo estaré aquí para ti, así como Samuel estuvo para mí. Mateo, con lágrimas en los ojos, asintió. Gabriel le dio su número de teléfono y prometió visitarlo. Así comenzó una nueva amistad, y Gabriel descubrió el gozo de poder dar a otros la esperanza que Samuel le había dado a él. Beatriz se destacó en sus estudios universitarios de medicina. Sus profesores notaban que tenía una conexión especial con los pacientes, una empatía que iba más allá de lo clínico. Ella entendía que las personas no eran solo cuerpos que necesitaban reparación, sino seres completos con emociones, miedos y esperanzas. Mi hermano me enseñó eso, explicó Beatriz a uno de sus profesores. Y un niño llamado Samuel me enseñó a ver la dignidad en cada persona sin importar su situación. La historia de la familia Almeida y Samuel se convirtió en inspiración para muchos. Personas que habían estado obsesionadas con acumular riquezas comenzaron a reconsiderar sus prioridades. Familias rotas comenzaron a trabajar en sus relaciones. Personas que habían ignorado a los indigentes comenzaron a verlos con nuevos ojos. No todos cambiaron, por supuesto. La codicia y la superficialidad seguían siendo fuerzas poderosas en el mundo. Pero las historias de transformación genuina tienen poder, y esta historia tocó muchos corazones. Samuel cumplió 10 años en la casa de acogida. Padre Antonio organizó una pequeña fiesta con los otros niños y, por supuesto, invitó a la familia Almeida. Gabriel, ahora caminando con solo un bastón ligero, llegó con sus padres y su hermana. «Mira qué lejos hemos llegado», le dijo Gabriel a Samuel mientras observaban la fiesta. «Hace 2 años, yo estaba en una silla de ruedas odiando la vida. Tú vivías en las calles, mi familia estaba destrozada. Ahora mira esto». Samuel sonrió. Dios tenía un plan, solo necesitábamos confiar. ¿Alguna vez tuviste miedo?, preguntó Gabriel. Cuando vivías en las calles, ¿alguna vez pensaste que no lo ibas a lograr? Claro que tuve miedo, admitió Samuel. Hubo noches muy frías, días en que no conseguí comida, momentos en que me sentí completamente solo, pero siempre, siempre aparecía algo o alguien justo cuando más lo necesitaba. Eso reforzaba mi fe. Tú fuiste ese alguien para mí, dijo Gabriel. Apareciste justo cuando más te necesitaba. Y tú fuiste ese alguien para mí también, respondió Samuel. Me diste una amistad genuina. Me mostraste que el amor existe en muchas formas. Tu familia me dio algo, por lo que luchar más allá de mi propia supervivencia. Los 2 amigos se abrazaron, 2 niños de mundos completamente diferentes, unidos por una amistad que había cambiado destinos. Ricardo observaba la escena con los ojos húmedos. Elena le tomó la mano y él apretó la de ella con cariño. Habían estado casados durante más de 20 años, pero recién ahora sentían que realmente eran pareja. La adversidad los había roto al principio, pero eventualmente los había reconstruido más fuertes.
No cambiaría nada, murmuró Ricardo. Perder todo fue lo mejor que nos pudo pasar. Elena asintió. Nos perdimos durante tanto tiempo. Necesitábamos tocar fondo para encontrarnos de nuevo. Beatriz, escuchando a sus padres, sonrió. Su familia no era perfecta, pero era real, y eso valía más que todas las mansiones y cuentas bancarias del mundo. La fiesta continuó con juegos, comida y risas. Los niños de la casa de acogida admiraban a Samuel, quien había vivido lo que muchos de ellos estaban viviendo y había salido adelante. Era un ejemplo vivo de que el pasado no tiene que definir el futuro. Padre Antonio observaba todo con satisfacción. En sus décadas de servicio había visto muchas historias de redención, pero pocas tan profundas como esta. Un niño de 8 años sin nada había tocado tantas vidas. Había sido catalizador de cambios tan fundamentales. Dios trabaja de formas misteriosas, le comentó a doña Marisa, quien también había sido invitada a la fiesta. Así es, respondió ella, y a veces elige a los más pequeños y humildes para hacer su trabajo más grande. Mientras la tarde caía y la fiesta llegaba a su fin, Samuel y Gabriel se sentaron juntos en un banco del pequeño jardín de la casa de acogida. Era el mismo tipo de banco donde se habían conocido 2 años atrás en el parque. ¿Recuerdas ese día?, preguntó Gabriel. Cuando me encontraste llorando detrás de los arbustos. ¿Cómo olvidarlo?, respondió Samuel. Fue el día que mi vida cambió también. Pensé que solo iba a consolar a un niño triste, pero encontré un amigo verdadero. Yo pensé que eras raro, admitió Gabriel con una risa. Un niño sucio y desarreglado que hablaba de Dios como si realmente lo conociera. Pero había algo en ti, una paz que yo no tenía a pesar de vivir en una mansión. Y yo pensé que eras otro niño rico y malcriado, confesó Samuel. Pero luego vi tu dolor, tu lucha, y entendí que todos sufrimos sin importar cuánto dinero tengamos. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la compañía del otro y observando cómo el sol se ponía en el horizonte. ¿Qué vas a hacer cuando crezcas?, preguntó Gabriel. Samuel pensó un momento. Quiero seguir ayudando a personas. No sé exactamente cómo todavía, pero sé que ese es mi propósito. ¿Y tú? Quiero ser como tú, dijo Gabriel con sencillez. Quiero usar mi historia para darle esperanza a otros niños que están pasando por lo que yo pasé. Quiero que sepan que las cosas pueden mejorar. Ya estás haciendo eso, señaló Samuel. Vi cómo hablaste con Mateo en el hospital. Eso fue hermoso. Gabriel sonrió. Aprendí del mejor. Ricardo se acercó a los niños. Es hora de irnos, Gabriel. Mañana tienes terapia temprano. Gabriel se puso de pie con ayuda de su bastón. El movimiento ya era mucho más fluido que meses atrás. Abrazó a Samuel. Nos vemos pronto, prometió. Siempre, respondió Samuel. La familia Almeida se despidió y partió. Samuel los observó alejarse, sintiéndose agradecido por cómo sus vidas se habían entrelazado. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y nuevas victorias. Gabriel tuvo algunos retrocesos en su recuperación, días en que sus piernas no respondían tan bien, pero ya no se rendía ante estos obstáculos. Llamaba a Samuel, hablaban durante horas, y Gabriel encontraba la fuerza para seguir adelante. Samuel enfrentó sus propios desafíos en la escuela. Tenía 2 años de retraso educativo por haber vivido en las calles, y a veces era difícil ponerse al día. Pero trabajaba arduamente, estudiaba hasta tarde, y poco a poco cerraba la brecha. Sus maestros estaban impresionados por su determinación. Ricardo fue promovido en su trabajo. Su honestidad y ética de trabajo habían impresionado a sus superiores. Ahora ganaba lo suficiente para que la familia se mudara a una casa más grande, nada comparable a la antigua mansión, pero cómoda y acogedora. Esta vez, Ricardo se aseguró de que la casa fuera un hogar de verdad, lleno de amor y no solo de objetos caros. Elena recibió reconocimiento por su trabajo con personas sin hogar.
Una organización internacional la invitó a hablar en una conferencia sobre cómo el voluntariado había transformado su propia vida. Ella aceptó nerviosamente. Nunca antes había hablado en público sobre algo tan personal. En su discurso, Elena habló con honestidad brutal sobre cómo había sido una mujer vacía y superficial, obsesionada con cosas materiales. Habló sobre cómo su matrimonio había estado muerto, cómo había sido una madre ausente emocionalmente. Y habló sobre cómo un niño de 8 años, llamado Samuel, le había mostrado que nunca es tarde para cambiar. «Yo tenía todo lo que el dinero podía comprar», dijo Elena a la audiencia, «pero no tenía nada de lo que realmente importa. Vivía en una mansión, pero estaba presa. Llevaba joyas caras, pero estaba vacía por dentro. Tomó perderlo todo para que yo pudiera encontrar lo que realmente vale la pena». Su discurso fue recibido con una ovación de pie. Muchas personas en la audiencia se vieron reflejadas en su historia. Después del evento, docenas de personas se acercaron para agradecerle por su honestidad. Beatriz completó su segundo año de medicina con honores. Había elegido especializarse en neurología pediátrica, inspirada directamente por la experiencia de su hermano. Quería ser la médico, que daba esperanza cuando otros decían que no había ninguna, que veía posibilidades donde otros solo veían limitaciones. Durante sus rotaciones clínicas, Beatriz conoció a muchos niños con condiciones similares a la de Gabriel. Con cada uno, compartía la historia de su hermano, no como garantía de que serían curados, sino como evidencia de que la esperanza es válida incluso en las circunstancias más difíciles. Samuel se destacó en la escuela y fue seleccionado para un programa especial para estudiantes sobresalientes. Era un honor enorme, pero Samuel casi lo rechazó cuando supo que significaría menos tiempo para su trabajo voluntario en las calles. Padre Antonio lo sentó y habló con él. «Samuel, tú nos has enseñado a todos sobre dar a otros, pero también tienes que permitirte recibir. Tienes un don intelectual que Dios te dio. Desarrollarlo no es egoísmo, es administrar bien lo que se te ha dado». Samuel consideró las palabras del padre y finalmente aceptó el programa. Pero se aseguró de mantener al menos un día a la semana para su trabajo en las calles. Era parte de quién era y nunca quería perder esa conexión. Gabriel cumplió 12 años y celebró de una manera que hubiera sido imposible años atrás. Organizó una caminata benéfica para recaudar fondos para investigación sobre enfermedades degenerativas. Caminó 5 kilómetros con su bastón, rodeado de familiares, amigos y personas que se habían inspirado por su historia. Samuel caminó a su lado todo el trayecto, listo para apoyarlo si era necesario. Pero Gabriel no necesitó ayuda. Cruzó la línea de meta por su propio poder, agotado pero triunfante. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Ricardo y Elena lo abrazaban. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo Ricardo, su voz quebrada por la emoción. «No por esto», señaló las piernas de Gabriel, «sino por el hombre en que te estás convirtiendo. Por tu bondad, tu fortaleza, tu voluntad de usar tu dolor para ayudar a otros». Gabriel abrazó a su padre con fuerza. La relación entre ellos ahora era fuerte y genuina. Ricardo había aprendido a ser el padre que Gabriel siempre necesitó. La caminata recaudó una cantidad significativa de dinero que fue donada a varios centros de investigación. Pero más importante que el dinero fue la conciencia que generó. Cientos de personas que participaron aprendieron sobre enfermedades degenerativas raras y muchos se comprometieron a apoyar a familias afectadas. Un día, mientras Samuel ayudaba a servir comida en el refugio donde Elena trabajaba, entró un hombre que le resultó familiar. Tardó un momento en reconocerlo porque estaba muy cambiado, más delgado, con ropa gastada y una expresión derrotada. Era Sebastián, el antiguo mayordomo de la familia Almeida. Sebastián vio a Samuel y Elena y su rostro mostró vergüenza. Intentó darse la vuelta y salir, pero Elena lo llamó. «Sebastián, espera».
El hombre se detuvo, pero no se volvió. Elena se acercó a él. «¿Qué pasó?», preguntó con genuina preocupación. Sebastián finalmente la miró. «Después de dejar su casa, trabajé para otra familia rica. Pero cuando ellos también perdieron su dinero en malas inversiones, me quedé sin trabajo. No pude encontrar otro empleo. Tengo casi 60 años y nadie quiere contratar a alguien de mi edad. He estado viviendo en refugios durante meses». Elena puso una mano en su hombro. «Ven, siéntate. Vamos a darte comida». «No merezco su amabilidad», murmuró Sebastián. «Fui cruel con ustedes cuando más nos necesitaban, especialmente contigo», miró a Samuel. «Te traté horriblemente. Eras solo un niño y yo fui despreciable». Samuel se acercó con un plato de comida caliente y lo puso frente a Sebastián. «Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos. Pero yo no tengo cómo compensar lo que hice», dijo Sebastián. «No tienes que compensar nada», respondió Samuel. «Solo tienes que intentar ser mejor de ahora en adelante». Sebastián comió en silencio, abrumado por la gracia que estaba recibiendo de las mismas personas que había despreciado. Cuando terminó, Elena le ofreció información sobre programas de empleo para personas mayores y le aseguró que el refugio siempre tendría un lugar para él si lo necesitaba. Al salir esa tarde, Sebastián se detuvo frente a Samuel. «No sé si existe Dios como tú crees, pero si existe, debe estar muy orgulloso de ti. Eres mejor persona a los 10 años que yo a los 58. Samuel sonrió. «Nunca es tarde para cambiar, señor Sebastián. Yo creo en usted». Esas palabras simples tocaron algo profundo en Sebastián. Por primera vez en décadas sintió esperanza real. Los meses se convirtieron en años. Gabriel continuó mejorando hasta que finalmente pudo caminar sin bastón, aunque todavía usaba aparatos ortopédicos discretos bajo su ropa. Se volvió un defensor apasionado de niños con discapacidades, dando charlas en escuelas y hospitales. Beatriz se graduó de medicina con altos honores. En su discurso de graduación, agradeció a su hermano por enseñarle sobre resiliencia y a Samuel por enseñarle sobre compasión. Comenzó su residencia en neurología pediátrica en uno de los mejores hospitales del país. Ricardo prosperó en su trabajo, pero mantuvo sus prioridades claras. El dinero era importante para vivir cómodamente, pero nunca más sería su única medida de éxito. Su relación con Elena era más fuerte que nunca, construida sobre honestidad y respeto mutuo en lugar de conveniencia. Elena se convirtió en directora de la organización sin fines de lucro donde trabajaba. Bajo su liderazgo, expandieron sus servicios para ayudar a más personas sin hogar. Cada persona que ayudaban era un recordatorio de dónde había comenzado su propio viaje de transformación. Samuel continuó destacándose académicamente. A los 13 años, había no solo cerrado la brecha educativa, sino que estaba adelantado a sus compañeros. Los maestros hablaban de su potencial ilimitado. Pero Samuel se mantenía humilde, siempre recordando de dónde venía. Padre Antonio envejecía y comenzó a preparar a Samuel para eventualmente ayudar a liderar la casa de acogida. «Tienes un don para conectar con las personas», le decía el padre, «especialmente con aquellos que están sufriendo. Ese es un don precioso que debe ser usado». Un día, Samuel recibió noticias de que había ganado una beca completa para estudiar en una prestigiosa universidad cuando terminara la escuela secundaria. Era una oportunidad increíble, pero Samuel se preocupaba por dejar la casa de acogida y su trabajo en las calles. Gabriel, ahora de 15 años, le dio un consejo. «Tú me dijiste una vez que tenía que dejar que mi silla de ruedas no definiera quién era. Ahora yo te digo que no dejes que tu pasado en las calles defina tu futuro. Puedes ir a la universidad y seguir ayudando a personas. De hecho, con más educación podrás ayudar aún más». Samuel reconoció la sabiduría en las palabras de su amigo. Aceptó la beca con gratitud.
Eduardo salió de prisión después de cumplir su sentencia. Era un hombre quebrado, física y emocionalmente. Había perdido todo y no tenía a dónde ir. En un giro irónico del destino, terminó en el mismo refugio donde Elena trabajaba. Cuando Elena lo vio, su primer instinto fue rechazarlo. Este hombre había destruido a su familia, había arruinado a Ricardo deliberadamente. Pero luego recordó todas las lecciones que había aprendido sobre perdón y gracia. Respiró profundo y se acercó a él. «Hola, Eduardo», dijo simplemente. Eduardo la miró con ojos vacíos. «He venido a recibir mi merecido. Puedes burlarte de mí, decirme que obtuve lo que me correspondía. Tendrías razón. No voy a hacer eso», respondió Elena. «Voy a darte comida y un lugar donde dormir. Y si estás dispuesto, podemos hablar». Eduardo no podía creer lo que escuchaba. «¿Por qué? Después de todo lo que te hice, después de lo que le hice a Ricardo y a tus hijos. Porque alguien me mostró gracia cuando no la merecía», explicó Elena. «Y ahora es mi turno de mostrar esa misma gracia a otros». Durante las siguientes semanas, Eduardo volvió regularmente al refugio. Poco a poco, comenzó a abrirse sobre su propia vida, sobre cómo la codicia lo había consumido, sobre cómo había perseguido el poder y el dinero hasta destruir todo, incluyendo su propia alma. Ricardo, al enterarse de que Eduardo frecuentaba el refugio, decidió visitarlo. El encuentro fue tenso al principio. Eduardo esperaba rabia y recriminaciones, pero Ricardo había cambiado demasiado para guardar rencor. «Lo que hiciste estuvo mal», dijo Ricardo con firmeza. «Me causaste un daño terrible, pero también me hiciste un favor extraño. Perder todo me obligó a enfrentar quién era realmente, me obligó a reconstruir mi vida sobre valores verdaderos en lugar de dinero». Eduardo lloró abiertamente. «Lo siento. Sé que eso no cambia nada, pero lo siento profundamente». «Yo también lo siento», dijo Ricardo. «Siento por la persona en que yo era, el tipo de hombre que inspiraba envidia en lugar de respeto. Los dos estábamos equivocados, solo que tú pagaste un precio más alto. No se hicieron amigos, eso hubiera sido demasiado pedir, pero llegaron a una paz mutua. Ricardo incluso le ayudó a Eduardo a conseguir un trabajo modesto. No era caridad, era simplemente reconocer que todos merecen una oportunidad de redención». Samuel cumplió 14 años y la casa de acogida organizó una celebración especial. Invitaron a todos los que habían sido parte de su viaje, la familia Almeida, doña Marisa, Neusa y muchos otros que Samuel había tocado durante sus años. Durante la fiesta, Padre Antonio le pidió a Samuel que compartiera algunas palabras. El adolescente se paró frente al grupo. Ya no el niño pequeño de 8 años que había dormido en las calles, sino un joven reflexivo y articulado. «Cuando tenía 8 años y mi mamá murió, pensé que mi vida había terminado», comenzó Samuel. «No sabía cómo iba a sobrevivir, tenía miedo, estaba solo, no sabía qué iba a pasar conmigo, pero mi mamá me había enseñado a tener fe y me aferré a eso». Miró alrededor de la habitación. «Cada persona en esta sala me enseñó algo. Gabriel me enseñó sobre valentía verdadera. Ricardo me enseñó que nunca es tarde para cambiar. Elena me enseñó sobre transformación. Beatriz me enseñó sobre propósito. Padre Antonio me enseñó sobre servicio. Doña Marisa me enseñó sobre fe práctica. Neusa me enseñó sobre bondad simple». Hizo una pausa. «Yo era solo un niño en las calles. No debería haber podido hacer nada significativo. Pero aprendí que no importa quién eres o de dónde vienes, puedes hacer una diferencia. No porque seas especial, sino porque decides ser bondadoso. Decides creer. Decides amar incluso cuando es difícil». Sus palabras resonaron en el silencio que siguió. Luego Gabriel comenzó a aplaudir, seguido por todos los demás. No era un aplauso por un discurso bonito, sino por una vida vivida con autenticidad. La fiesta continuó con comida, música y alegría genuina. Mientras observaba a todos interactuar, Samuel sintió una profunda satisfacción.
No había terminado su trabajo, apenas estaba comenzando, pero podía ver el impacto que una vida de fe podía tener. Gabriel se acercó a él más tarde esa noche. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Preguntó Samuel. Que hace 6 años yo estaba en una silla de ruedas odiando mi vida, tú estabas durmiendo en las calles, y nuestras vidas no tenían conexión alguna. Pero Dios sabía que necesitábamos encontrarnos. Él orquestó todo. Samuel sonrió. Creo que tienes razón. A veces los caminos más extraños llevan a los destinos más importantes. Prométeme algo, dijo Gabriel seriamente. Cuando estés en la universidad haciendo cosas grandes, no olvides esto. No olvides de dónde venimos ni lo que aprendimos. Nunca lo olvidaré, prometió Samuel. Esto es parte de quien soy. Siempre lo será. Los dos amigos se quedaron ahí, mirando las estrellas a través de la ventana. Dos chicos que habían viajado caminos imposiblemente diferentes, pero que habían llegado al mismo lugar de comprensión y paz. El tiempo siguió su marcha. Samuel terminó la escuela secundaria como el mejor estudiante de su generación. En su discurso de graduación habló sobre cómo la educación es un privilegio y una responsabilidad, cómo aquellos que tienen oportunidades tienen el deber de usarlas para ayudar a otros. Gabriel también se graduó, decidido a estudiar trabajo social para poder ayudar a niños con discapacidades. Su recuperación se había estabilizado. Caminaba normalmente con los aparatos ortopédicos, y aunque sabía que siempre los necesitaría, ya no lo veía como una limitación, sino simplemente como parte de quien era. Beatriz completó su residencia y comenzó a trabajar como neuróloga pediátrica. Se especializó en casos difíciles, aquellos que otros médicos consideraban sin esperanza. No porque pudiera prometer milagros, sino porque sabía la importancia de no rendirse. Ricardo y Elena celebraron su 25 aniversario de bodas. Era un matrimonio completamente diferente al que habían tenido durante los primeros 20 años. Ahora se conocían realmente, se amaban genuinamente, se apoyaban incondicionalmente. Samuel entró a la universidad y, como era de esperarse, se destacó inmediatamente, pero nunca perdió su conexión con sus raíces. Cada fin de semana volvía a la casa de acogida para ayudar y organizaba grupos de estudiantes universitarios para hacer trabajo voluntario en las calles. Una tarde, 5 años después de que Gabriel diera sus primeros pasos, Samuel y Gabriel se encontraron en el mismo parque donde se habían conocido. Ambos eran ya jóvenes adultos. Samuel tenía 19 años y Gabriel 20. Se sentaron en el mismo banco, aunque ahora los dos podían caminar hasta allí por su propio poder. ¿Recuerdas cuando nos conocimos aquí?, preguntó Gabriel. Como si fuera ayer, respondió Samuel. Tú estabas llorando detrás de unos arbustos. Yo era un niño sucio que vivía en las calles. Y ahora mira dónde estamos, dijo Gabriel. Yo camino, estoy estudiando para ayudar a otros niños como yo era. Tú estás en la universidad con una beca completa, cambiando vidas donde quiera que vas. Mi familia está unida y es feliz. ¿Quién hubiera imaginado esto? Dios lo imaginó, dijo Samuel con convicción. Él sabía el plan incluso cuando nosotros no podíamos verlo. Gabriel miró a su amigo. Tú salvaste mi vida, Samuel. No solo físicamente, sino en todos los sentidos. Me salvaste de una vida de amargura y odio. Le diste esperanza a un niño que no tenía ninguna. Tú también salvaste mi vida, respondió Samuel. Me diste un propósito más allá de solo sobrevivir. Me mostraste que la amistad verdadera puede existir entre personas de mundos completamente diferentes. Tu familia me mostró que las personas pueden cambiar. Se quedaron en silencio, disfrutando del atardecer. El parque estaba lleno de niños jugando, familias paseando, vidas sucediendo a su alrededor. 7 años atrás, este mismo lugar había sido el escenario de un encuentro que cambiaría múltiples destinos. A veces pienso en todo lo que tuvo que pasar para que llegáramos aquí,
reflexionó Gabriel. Yo tuve que enfermarme, tú perdiste a tu madre, mi familia tuvo que perderlo todo. Fueron cosas terribles. Pero de esas cosas terribles salió algo hermoso, añadió Samuel. No significa que las cosas malas fueran buenas, pero significa que incluso del sufrimiento puede nacer esperanza. Gabriel asintió. Eso es lo que quiero enseñarle a los niños con los que trabajo. Que su discapacidad no los define, que el sufrimiento no es el fin de la historia. Y eso es lo que yo quiero enseñarle a las personas sin hogar, dijo Samuel. Que su situación actual no determina su valor, que merecen dignidad y respeto, que hay esperanza incluso en las circunstancias más oscuras. Los dos amigos se levantaron del banco. Gabriel caminaba con confianza ahora, los aparatos ortopédicos apenas visibles bajo su ropa. Samuel estaba más alto, más maduro, pero conservaba esa luz especial en sus ojos que había cautivado a Gabriel desde el primer día. ¿Sabes qué es lo mejor de todo?, dijo Gabriel mientras caminaban. ¿Qué? Que esto no es el final, es solo el comienzo. Tú vas a seguir ayudando a personas. Yo voy a seguir dando esperanza a niños con discapacidades. Beatriz va a seguir tratando casos difíciles. Mis padres van a seguir trabajando con personas sin hogar. Esto va a continuar mucho después de nosotros. Samuel sonrió ampliamente. Así es como se cambia el mundo, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de bondad que se multiplican. Caminaron juntos por el parque, dos jóvenes que habían sido niños rotos, pero que ahora estaban completos. Habían viajado caminos imposibles, habían enfrentado circunstancias que hubieran destruido a muchos, pero habían salido del otro lado más fuertes, más sabios, más compasivos. La historia de Samuel y Gabriel se había convertido en leyenda local. Personas que nunca los habían conocido sabían sobre el niño de la calle con fe inquebrantable y el niño en silla de ruedas que aprendió a caminar. Pero para ellos no era una historia inspiradora abstracta. Era simplemente su vida, su amistad, su viaje compartido. El sol se ponía detrás de ellos mientras salían del parque, proyectando sombras largas que se entrelazaban en el suelo. Dos sombras que una vez estuvieron separadas por mundos de diferencia, pero que ahora caminaban juntas, unidas por algo más fuerte que las circunstancias. Una amistad forjada en el dolor y pulida por la esperanza. Y así, la historia de un niño de 8 años que vivía en las calles y un niño de 9 años, confinado a una silla de ruedas, llegó a su culminación natural. No con fuegos artificiales ni declaraciones dramáticas, sino con la simple realidad de dos jóvenes caminando juntos hacia el futuro, llevando consigo las lecciones aprendidas y compartiendo esas lecciones con todos los que encontraban en su camino. La vida continuaría trayendo desafíos. Gabriel todavía tendría días difíciles con su condición. Samuel todavía recordaría las noches frías en las calles. La familia Almeida nunca recuperaría su fortuna masiva, pero habían ganado algo mucho más valioso que dinero. Habían ganado perspectiva, propósito y una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. Y en eso eran más ricos que nunca.